Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas para Economía. En este capítulo os enseñaré a utilizar el método de la derivación implícita para funciones y algunas de sus aplicaciones a la economía. Para empezar con este tema, hay que decir que la derivación implícita es una de las herramientas matemáticas más útiles en economía, ya que muchas de las funciones de los modelos económicos están definidas implícitamente por una ecuación o un sistema de ecuaciones. Para entender lo que digo, vamos a empezar planteando un modelo macroeconómico estándar como el siguiente. En este modelo, formado por estas dos ecuaciones, se establece en primer lugar que la renta de un país, la renta nacional, es igual al consumo privado, es decir, las compras de bienes y servicios que realizan los hogares, más la inversión de las empresas. Asimismo, se establece en este modelo que el consumo de los hogares depende de la renta de la que disponen estos hogares, que es la renta nacional. Este modelo también nos permite definir la propensión marginal a consumir, que se define como el incremento que se produce en el consumo cuando se incrementa la renta en una unidad. Por ejemplo, si la propensión marginal al consumo es 0,6, esto significa que si los hogares disponen de €1 adicional de renta, van a destinar el 60% a consumo y el resto lo dedicarán al ahorro. En este modelo, la propensión marginal al consumo es la derivada con respecto a la renta de la función de consumo. Vamos a suponer una forma en concreto para la función de consumo, que va a ser esta de aquí. Vamos a poner este ejemplo en concreto. A partir de aquí puede interesarnos mucho la relación que existe entre la renta Y y la inversión Y. Por ejemplo, puede interesarnos contestar la pregunta de ¿cuánto aumenta la renta de un país cuando se incrementa la inversión de las empresas? Para responder a esta pregunta, lo que podemos hacer es despejar Y. Y es lo que vamos a hacer. Escribiendo Y en términos de Y, obtendríamos en primer lugar este resultado, utilizando la primera de las dos ecuaciones de nuestro modelo, y despejando Y, llegaríamos a este resultado de aquí. Y por supuesto, la respuesta a la pregunta que nos hemos hecho, ¿cuánto aumenta la renta cuando se incrementa la inversión?, se encuentra en la derivada de la renta con respecto de la inversión, que es 3,47. Por lo tanto, sabemos que si la inversión de un país aumenta, por ejemplo, en 1.000.000 de euros, entonces la renta de ese país aumentaría en 3,47 millones. Como hemos visto, es muy fácil llegar a este resultado, pero hay una manera más rápida de hacerlo, y es aquí donde entra en escena la derivación implícita. Si sabemos cómo derivar funciones dadas por fórmulas explícitas como y es igual a f de x, podemos pasar a considerar cómo derivar funciones definidas implícitamente a partir de expresiones implícitas como g de xy es igual a c. Vamos a considerar una ecuación muy sencilla, un ejemplo muy sencillo para entender la derivación implícita, que es esta de aquí. X por y es igual a 5. Según esta ecuación, para cada valor de x distinto de 0, hay un único valor de y, tal que el par xy satisface esta ecuación. Por ejemplo, si x es igual a 1,
entonces y debe ser igual a 5 para que se cumpla esta ecuación. Pues bien, en este caso se dice que esta ecuación define y implícitamente como función de x, porque cuando le damos un valor a x, enseguida se establece el valor que debe tomar y para que se cumpla la ecuación. Y por eso y está definida implícitamente como función de x. De hecho, podríamos reemplazar y por f de x. Y tendríamos esta expresión. Vamos a proceder con la derivación implícita de esta expresión con respecto a x. Fijémonos en que para todo x mayor que 0, el lado izquierdo y el lado derecho de esta ecuación son iguales. Por lo tanto, la derivada del lado izquierdo tendrá que ser igual a la derivada del lado derecho. La derivada del lado derecho con respecto a x es la derivada de una constante, que sería igual a 0. La derivada del lado izquierdo con respecto a x requiere utilizar la derivada del producto. Por lo tanto, obtendríamos este resultado. Aquí hemos hecho la derivada del producto, derivada con respecto a x, y aquí la derivada de una constante con respecto a x es 0. A partir de aquí, si despejamos f' de x, obtendremos este resultado. Este ejemplo ilustra el método de la derivación implícita. El método de la derivación implícita nos dice que si tenemos dos variables, x e y, relacionadas a través de una ecuación, podemos encontrar la derivada de y con respecto de x siguiendo dos pasos. Primero, derivamos cada lado de la ecuación con respecto de x, considerando que y es función de x. Normalmente necesitaremos utilizar la regla de la cadena para ello. Y en segundo lugar, resolvemos la ecuación para y', para la derivada de y con respecto de x. De una manera más simple, podemos utilizar esta fórmula que tenemos aquí. A partir del procedimiento anterior, podemos obtener que la derivada de y con respecto de x es igual a menos el cociente entre la derivada con respecto de x de f y la derivada con respecto de y de f. Volviendo al modelo macroeconómico que establecimos al principio, donde teníamos esta expresión, podemos utilizar el procedimiento anterior, de tal manera que podemos escribir una función que depende de la renta y de la inversión. Tendríamos este resultado de aquí y finalmente, si utilizamos la fórmula con la que hemos resumido el procedimiento de la derivación implícita, tendríamos que la derivada de la renta con respecto de la inversión sería igual a menos la derivada de esta función con respecto de la inversión entre la derivada de esta función con respecto de la renta. No nos olvidemos del signo menos y efectivamente tendríamos la derivada de esta función con respecto de la inversión es menos 1. La derivada de esta función con respecto de la renta es 1 menos 0,712. Y esto da el mismo resultado que obtuvimos antes, 3,47. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, si tenéis alguna duda o pregunta, no dudéis en dejar vuestros comentarios, en enviarme un mensaje, lo que queráis. Podéis encontrarnos, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter y en nuestra página web
www.canalhablamos.es. Muchas gracias por ver este vídeo. Os espero en el próximo capítulo.